La guerra económica en Argentina, en el contexto de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y se prolongó en el tiempo hasta 1918. Sus causas fueron complejas y entre ellas destacaron las tensiones coloniales entre las potencias europeas y las rivalidades políticas de los imperios ruso y austrohúngaro en los Balcanes. Esta situación trajo la división de Europa en dos bloques antagónicos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Pero el detonante de la guerra fue el asesinato del heredero a la corona austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando, en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Este fue el inicio de una larga contienda que trajo pérdidas humanas y económicas que marcaron el declive de Europa y el ascenso de Estados Unidos al liderazgo mundial. Además, las fronteras europeas se alteraron al desaparecer los viejos imperios autoritarios y crearse nuevos estados. En Argentina, bajo dos diferentes gobiernos, el conservador de Victorino de la Plaza y el radical de Hipólito Yrigoyen, se mantuvo una política de neutralidad. Situación que generó grandes polémicas internas, así como la presión de las potencias beligerantes con quienes se produjeron diversos conflictos. De todos modos, las respectivas políticas exteriores de Victorino de la Plaza e Yrigoyen fueron muy diferentes, tanto en la forma de encarar la neutralidad como en las épocas que les tocó actuar a cada uno de ellos, porque Yrigoyen llegó al poder casi simultáneamente con la entrada en el conflicto de los Estados Unidos, a su vez con los elementos de presión sobre Sudamérica que aumentaron. La diferencia esencial en política exterior entre la élite oligárquica que gobernó hasta 1916 e Hipólito Yrigoyen tiene que ver con los matices más nacionalistas y latinoamericanistas que este último imprimió a su gestión y con las diferentes concepciones jurídicas de la neutralidad, pues el gobierno radical sostenía que la paz era un estado natural entre las naciones y que solo si la Argentina se veía involucrada en el conflicto debía participar en él, mientras que Victorino de la Plaza dictó una declaración formal en ese sentido. Los motivos reales a los que nos referimos tenían que ver con el alejamiento del escenario de guerra, el peligro que una intervención podía tener para el comercio con Europa y sobre todo con Inglaterra, y la necesidad de mantener una política de cierta autonomía respecto a los Estados Unidos. En verdad, la neutralidad fue benévola para el bloque antigermánico, mientras que las relaciones económicas y comerciales con Alemania resultaron dañadas. La Argentina reconoció las listas negras establecidas por los ingleses e interrumpió casi totalmente su comercio con las potencias centrales. Un factor importante que jugó en la política local, remarcado por prácticamente todos los autores, es el hecho de que esa neutralidad benévola convenía más a Gran Bretaña que el involucramiento en la guerra, dada la importancia de la producción agropecuaria pampeana en su abastecimiento. Esto es señalado por Sergio Bagú, quien afirma que el abandono de la neutralidad por parte de la Argentina hubiese implicado para Gran Bretaña dos peligros, uno inmediato y otro mediato: la mengua considerable de los abastecimientos de esa procedencia y la mayor penetración de los intereses estadounidenses en un mercado de tradicional predominio británico. En realidad, la neutralidad estuvo apoyada por elementos ideológicos disímiles cuando no contrapuestos. Los socialistas internacionalistas estaban contra la guerra y por lo tanto contra toda intervención argentina. En esto coincidían con conservadores anglófilos temerosos de la participación en el conflicto, con nacionalistas de distinto tipo y con los pro-alemanes. Es preciso señalar que muchos conservadores neutralistas, hasta la llegada de Yrigoyen, se transformaron luego en ardientes partidarios de la alianza encabezada por anglosajones y franceses. La evolución de la política interna tuvo en este sentido mucho que ver y se expresó en ásperas discusiones en el Congreso. Varios intelectuales escribieron artículos en defensa de Alemania, destacándose el caso de Ernesto Quesada, que más tarde terminó donando su biblioteca personal al Instituto Iberoamericano de Berlín y fue nombrado profesor emérito con renta vitalicia en la Universidad Berlinesa. Por otra parte, al igual que los reservistas movilizados por los británicos y algunos de los países aliados a ellos, también hubo alemanes radicados en Argentina, que ante el llamado de su consulado decidieron viajar como voluntarios al viejo continente para participar en la guerra, así como retornaron oficiales germanos que estaban entrenando al ejército argentino.
también decidieron viajar italianos y franceses. El fervor patriótico de los alemanes tuvo la sola excepción de la organización obrera Vorwärts, de orientación socialista, que defendió en un principio posiciones pacifistas, pero que pronto tuvo que acomodarse por los cambios producidos en su dirección debido a presiones de la comunidad a la línea predominante. Las circunstancias, sin embargo, tuvieron un curso distinto al esperado. No solo la gran mayoría de la sociedad argentina y de sus élites adoptó la causa anglo-francesa, aún defendiendo la posición neutralista de los gobiernos, sino que la guerra fue inclinándose en contra de los imperios centrales y represalias de distinto tipo afectaron a la colectividad germana. Desde las listas negras y la casi interrupción de las relaciones comerciales, hasta el despido o la rebaja de sueldos de empleados de origen alemán, pasando por actitudes en contra de empresas alemanas, fueron varias las causas que iban a disminuir profundamente por algunos años la otrora importante influencia comunitaria. El único éxito aparente del gobierno de Irigoyen estuvo en mantener la neutralidad hasta el fin de la guerra, a pesar de algunos episodios que casi conducen a un rompimiento, como la affaire, que llevó a la expulsión del embajador germano en Buenos Aires, o el hundimiento de un par de barcos mercantes argentinos por navíos de guerra alemanes. Con todo, ningún autor atribuye esta actitud, pese a las acusaciones que se hicieron en la época, a una inclinación gubernamental pro-alemana. Previamente a la Gran Guerra, la Argentina seguía el modelo de Gran Bretaña y Francia, mientras se encontraba en la cima del modelo de exportación de granos. Inglaterra y Estados Unidos pretendían arruinar los acuerdos comerciales alemanes para atacar el abastecimiento de sus tropas y a su vez apropiarse de estos mercados. Tampoco dio resultado la presión de Estados Unidos, país que entró en guerra en abril de 1917 y se transformó en la cuarta punta de un complejo cuadrángulo completado por Gran Bretaña, Alemania y la Argentina. Los británicos no deseaban que este último abandonara la neutralidad, porque temían que podía afectar el intercambio comercial recíproco. Por el contrario, Washington no estaba preocupado por su propio y creciente comercio con Argentina, luego de haberse transformado durante el conflicto bélico en su principal partener comercial, siendo por unos años el principal exportador e importador ante las dificultades creadas por el transporte de productos hacia y desde Europa. Pese a que normalmente se cree que la Argentina era a principios del siglo XX una especie de semicolonia británica, esto era parcialmente cierto. En el devenido importante mercado de los granos, desde fines del siglo XIX, predominaban intereses diversos, y como lo demostró la Gran Guerra, la competencia de las empresas germanas con las británicas fue muy dura y agrega un matiz más complejo para la comprensión de nuestra historia contemporánea. Una guerra económica en la cual Argentina no se mantuvo exactamente neutral y fue inclinándose desde un extremo al otro en función de los intereses económicos y políticos que se le iban planteando en el tiempo. Victorino de la Plaza fue un presidente interino y de transición, especialista en finanzas. Implementó la Ley Sespeña, creó la Caja Nacional de Ahorro Postal, sancionó leyes de accidentes de trabajo y de casas baratas para empleados y obreros, Ley Caferata. Hipólito Yrigoyen fue un presidente de tendencia nacionalista transformadora, enfocado en el desarrollo de las industrias. Por eso fomentó distintas políticas para la extracción de petróleo, que años más tarde culminaría en la creación de yacimientos petrolíferos fiscales. Como también se ocupó de fortalecimiento de la red pública de ferrocarriles ingleses, la reforma universitaria y la mencionada política exterior. Pasada la guerra, se reanudaron las importaciones europeas, pero se mantuvo el desinterés para intervenir en la industria, de la clase más poderosa de la época, los estancieros. Distintas oleadas de europeos, principalmente italianos, escapando del hambre que dejó la guerra, empezaron a llegar hacia la Argentina con promesas de una mejor calidad de vida y la oportunidad de comenzar de nuevo. Mientras empezaba la crisis de la posguerra, que culminaría en el futuro cercano, en el crack del 29. Historia Argentina.
hechos y personajes de nuestro pasado.